teólogos que discutían si Cristo había muerto por los que iba a salvar o había muerto por todos. Pero en Juan 3:16 dice que Cristo murió, ¿por qué, hermanos? Por todo el mundo. Por todo el mundo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, este pasaje, hermanos, está hablando de darle vida ¿a quién? Al mundo. Darle vida a través de su sacrificio. En Juan mismo, hermanos, vamos a encontrar en el capítulo 10 que no solamente era para dar vida, sino que para darnos vida y vida en abundancia. Perfecto, hermanos. Vamos al capítulo 10 y versículo 10. Dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Vea por favor, hermanos, lo que dice: yo he venido para que tengan, ¿qué, hermanos? Vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Así que esta vida, hermanos, es una vida abundante. Y cuando habla de esta vida abundante, hermanos, no estamos pensando en la abundancia, ¿verdad? Para que no se nos hagan los ojitos con símbolo de dólar. Nos estamos pensando en esa vida abundante que nos ofrece a través de su vida viviendo en nosotros, a través de su savia caminando y corriendo a través de nosotros, de tal manera, mis queridos hermanos, que podamos dar ese fruto que es digno de arrepentimiento. Ese fruto que produce, hermanos, ¿qué? Amor, gozo, paz, ayúdeme, benignidad, dominio propio, fe, mansedumbre. Oh, hermanos, qué precioso. Esta es la vida abundante que Él ofrece. ¿Para qué, hermanos? Para que usted y yo hoy podamos vivir. Pero no seguir viviendo bajo los estándares del mundo, sino que vivir bajo el anhelo y el deseo que Él tenía, del cual nosotros pudiéramos vivir. Así que dije, número 1, era para que tuviéramos vida, si ustedes están anotando. La segunda razón, hermanos, por la cual Cristo vino, nació, y lo voy a estar repitiendo, hermanos, de tal manera que usted pueda, mi hermano, no solamente enfocarse en la resurrección, no, hermano, sino que usted tenga que enfocarse en su venida, en su vida, en su crecimiento, en todo el proceso de Cristo, en su misión, en su pasión, en su sufrimiento. Allí en Efesios 2:14, hermanos, vamos a encontrar lo que dice la palabra del Señor. Y me gusta que usted lea de la escritura. Por eso le animo a que abra su Biblia, hermanos, o encienda ahí su dispositivo, pero no para que se ponga a ver los mensajes que le acaban de entrar, sino para que reciba el mensaje que está recibiendo esta mañana del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 2:14 dice: porque Él es, y vaya subrayando por favor, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, hermanos, la cruz, reconciliar con Dios a ambos de un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de ¿qué, hermanos? De paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Verso 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Él nos dio, hermanos, entonces esa paz, esa reconciliación, hermanos. Déjeme decirle que usted y yo estábamos, hermanos, enemistados a causa de nuestra condición pecaminosa. Usted escucha este mensaje popular: todos somos hijos de Dios, todos los caminos llevan a Roma. Eso es lo que comúnmente se escucha.
Pero necesitamos de la intervención, mis queridos hermanos, de la intervención de alguien, y ese alguien fue el Señor Jesucristo para venir a establecer esa paz entre Dios y nosotros. Él es nuestra paz. ¿Cuántos dicen amén? Él es esa paz que hizo posible, mis queridos, el sacrificio de Cristo hizo posible esa reconciliación, esa, vamos a decirlo así, esa zanja, esa separación que teníamos, hermanos, porque todos estábamos separados de la gloria de Dios. Eso, hermanos, se desapareció a través de esto. Y no solamente, hermanos, por eso siempre cuando Armando predica y cuando hemos predicado, hermanos, hablamos de que el evangelio es un evangelio, hermanos, vertical y horizontal. Es vertical porque hace esa reconciliación entre Dios y el hombre con Dios, pero también entre nosotros. Hermanos, dice desapareciendo y rompiendo toda enemistad, aludiendo Pablo, hermanos, el revanchismo, vamos a decir así, que había entre las etnias, entre los judíos, entre los samaritanos, entre los gentiles. Hermanos, era muy marcado. Tal vez nosotros ya no lo entendemos porque no es nuestro contexto, pero hermanos, ellos sí. Pablo en ese momento dice que de un solo, dice de dos pueblos hizo uno solo, hermanos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Ahora no tendríamos que decir de dos pueblos hizo uno solo, de muchos pueblos, de miles de pueblos, de miles de familias hizo una sola, y ahora somos parte de la familia de la fe. Aleluya. Así que también, hermanos, Cristo no solamente vino entonces a darnos esa libertad, sino que también, mis queridos hermanos, esa paz, sino también libertad. Fíjese que si algo era controversial para el pueblo, ellos decían, nosotros nunca hemos sido, fíjense, era controversial porque hasta ellos lo decían, nosotros no hemos sido esclavos. ¿Cómo que no? A ver, ¿cuántos sabían que el pueblo de Israel sí, siempre en la historia que conocemos fueron esclavos? Hasta ese mismo día en que Cristo estaba, hermanos, en medio de ellos, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano. Así que ellos no solamente necesitaban una libertad política, que era la que algunos buscaban, hermanos, como Judas, ¿verdad? Como Judas Iscariote o Judas el Celote, que más era un movimiento político el que él buscaba. Pero vea por favor lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 2:14, un versículo, hermanos, precioso. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, oiga, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Cristo nos hizo libres, hermanos, de alguien que nos tenía cautivos, y esto es, ¿quién era, hermanos? ¿Quién lo dice? El diablo. Que el Señor lo reprenda. Había una cautividad, hermanos. Nosotros éramos esclavos. Nosotros en nuestra soberbia humana, normal, hermanos, nosotros creemos que nosotros hacemos lo que nos da la gana. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. En realidad, hermanos, nosotros no somos libres. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos esclavos del diablo. Pero ¿qué dice en el versículo que acabo de leer, hermanos? Que por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, ese es el diablo. Y ve el verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que nosotros estábamos sujetos a esclavitud, a servidumbre, pero a alguien, hermanos, a Satanás. Y eso es algo que el ser humano no reconoce, su esclavitud y la, vamos a decirle así, la obediencia que le debe y le tiene a Satanás. Cuando usted y yo no conocíamos a Cristo, hermanos, nosotros le obedecíamos al mundo, le obedecíamos a nuestra carne, pero también le obedecíamos al diablo. Yo siempre he dicho, hermanos, que cuando nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos utilizados por Dios, ¿cuántos dicen amén? Somos sus manos, hermanos. Somos sus pies, somos su boca. Pero aquella persona que no le conoce, hermano, es utilizada por Satanás. Y eso usted lo tiene que comprender.
Ahora, primera de Juan 3:8, hermanos. No solamente Hebreos vimos cómo nos hizo libres de ¿qué? Del diablo, pero también nos hizo libres, y ahí en primera de Juan dice que nos hizo libres de algo, que es otra de las cosas. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8. El que practica el pecado, ¿están conmigo, hermanos? ¿O les gano en el esgrima bíblico? Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8. El que practica el pecado, ¿qué dice, hermanos? Entonces, usted antes practicaba el pecado, ¿y a quién le pertenecía? A ver, hermano, dígalo sin miedo, porque estamos hablando de tiempo pasado. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién le pertenecía a usted, hermano? ¿Por qué cree que es uno de mis himnos favoritos? Ese himno tan precioso, y lo canto cada vez que hay oportunidad. Ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por un tiempo aquí, sino por la eternidad. Aleluya. Hermanos, nosotros ahora le pertenecemos a Cristo y somos siervos de la justicia. Pero antes, usted y yo éramos esclavos de Satanás y le servíamos, y sobre todas las cosas hacíamos el pecado. Primera de Juan 3:8. Sigamos leyendo, hermanos. 3:8 les dije. Amén. Me perdí el aire. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Hermanos, Satanás, cuando Adán le entregó, hermanos, porque así le dijo: mira, todo esto yo te lo puedo entregar porque a mí me fue entregado, le dijo Satanás. Y una cosa interesante es que Cristo no le dijo: no, eso no, tú no eres dueño de eso. Cristo no le dijo que no, porque en realidad eso fue lo que hizo Adán. Entró el pecado y por lo tanto entró la muerte. Y entonces, hermanos, pero al venir Cristo, cuando Cristo vino para deshacer las obras del diablo en su vida, en mi vida, hermanos. Por eso es que usted no puede solamente vivir una vida religiosa, una vida, hermanos, de domingo. Usted tiene que vivir una vida conectada. Él dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros sois mis pámpanos. Más adelante en el verso 6 dijo: separados de mí nada podéis hacer, porque yo los he llamado para que en mí lleven fruto. Hermanos, cuando la vid, usted está conectado a la vid, cuando esa savia corre a través de usted puede dar fruto. Podemos manifestar la vida de Cristo. De lo contrario, hace unos días vi un video, y creo que algunos reconocerán el nombre de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom era una misionera, pero antes de ser una misionera fue una joven que fue llevado a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, que fue liderada en el caso de ella, por los alemanes. Y sabe, mis queridos hermanos, ella sufrió, su hermana, toda su familia murió en esos campos de concentración, y ella, por misericordia de Dios, sobrevivió. Así que vi un video muy viejo de ella. Yo leí cuando era adolescente, leí un libro, leí 2 libros de ella, pero uno de ellos, hermanos, decía: en la casa de mi padre. Y ella explicaba, y ella luego ya vi un video un poquito más actual, y ella se ponía y ella mostraba un guante. Y ella decía: este guante no puede hacer nada. Este guante no puede cocinar. Este guante no puede limpiar. Este guante no puede hacer nada. Pero este guante, si yo me lo pongo, dice Corrie, y se lo pone, y dice: este guante puede hacer mucho. Y así somos cada uno de nosotros, hermanos, cuando estamos poseídos, hermanos, por el Señor. Cuando Dios nos posee a nosotros, cuando somos propiedad exclusiva del Espíritu Santo. Así que no podemos vivir vidas religiosas pensando en que somos hijos de Dios el domingo, pero vivimos como hijos del diablo de lunes a sábado. No podemos, hermanos.
Ya Cristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que, hermanos, este trabajo que viene a hacer Cristo, hermanos, de darnos y vencer al enemigo, hermanos, en la cruz, lo vemos en Colosenses, como dice que Él triunfó en la cruz, hermanos, los exhibió públicamente, triunfó sobre los principados, sobre las potestades, hermanos, sobre todas las obras de las tinieblas. ¿Por qué, hermanos? Porque si no hacía eso, usted y yo no podíamos ser libres. Así que hoy somos libres. Juan 8:32, si ustedes lo conocen, algunos de memoria, Juan 8:32, vean lo que dice acerca de la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No libres solo el domingo, hermanos, por favor. No libres solamente cuando yo me acerco a una iglesia. No, libres verdaderamente. No libres solamente cuando se acerca la Navidad, o libres cuando se acerca la Semana Santa. Verdaderamente libres 24/7, los 366, porque fue bisiesto este año, hermanos. Verdaderamente libres. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Y esa es la obra que Él hizo, hermanos, para darnos esa libertad. Él es nuestra paz. Él es el que nos hizo libres. Él es el que nos perdonó. Él es el que nos ha dado vida. Pero lo que nos da vida, hermanos, es el conocer la verdad. Y Él trajo a revelar la verdad. Juan, ahí mismo en Juan, quiero que permanezcan ahí en Juan capítulo 18. Adelante, Juan 18:37. Amén. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. A dar testimonio. Para esto he nacido. ¿Se da cuenta que Cristo, su nacimiento, su venida, su vida, su pasión, su muerte, todo tiene sentido, hermanos? Él vino a mostrar, a revelar la verdad, y por eso es que podemos decir que esa verdad nos hace libres. Muchas veces, hermanos, nosotros preferimos vivir en el engaño. Preferimos vivir en lo que, es que eso fue lo que escuchamos, eso fue lo que aprendimos cuando éramos niños, eso fue lo que así me enseñaron. Pero hablábamos con Armando el otro día y él me decía: yo aprendí un tipo de vida, un tipo de evangelio que solamente pude dejar a través de conocer la palabra del Señor, a través de conocer más a Cristo, hermanos. Y es que cada vez que conocemos, entre más conocemos a Cristo, más conocemos la verdad. Aleluya. Y si el Hijo nos hace libres, somos verdaderamente libres. La venda es quitada. Ya no hay ceguera espiritual. Recuérdense que Satanás, dice la palabra del Señor, que ha cegado el entendimiento del mundo para que no les alumbre la luz. La luz y la verdad, hermanos, es algo que tiene un efecto grande en nuestra vida. Fíjese que si usted ve en Juan, ahí mismo en Juan capítulo 1, precioso leer a Juan, hermanos, capítulo 1. Dice, y versículo 4, se me pegaron las hojas, 1:4. En él estaba, ¿qué, hermanos? La vida. Y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que vea ese efecto, es como un efecto gigante, trayendo vida, pero trayendo luz, trayendo libertad, hermanos, a nuestra vida. Ya no estamos en tinieblas. Por eso me encanta ese canto que dice: ya no soy esclavo del temor, ahora soy hijo de Dios. Usted ya no es esclavo, esclava del temor, esclavo del pecado, esclavo de Satanás. Ya Cristo lo hizo libre, hermano. Ahora entonces, ¿por qué pecamos? Y vamos a entender, hermanos, ¿por qué es que pecamos? A través de lo que Cristo hizo, hermanos, y lo que Cristo hace. Yo quiero que entendamos eso esta mañana. Hebreos 2:17. Si usted ya es libre del pecado, si Cristo derrotó a Satanás, si Cristo derrotó, ¿por qué entonces yo vivo de esta manera? Hebreos 2:17 al 18. Hebreos capítulo 2, 17 al 18. Quiero contarles, hermanos, que con las mujeres estamos estudiando la carta a los hebreos, y ha sido un gozo estar estudiando esta palabra preciosa acerca de la superioridad de Cristo. Ese es el tema que estamos viendo en Hebreos capítulo 2. Les dije, hermanos, 17 y 18. ¿Ya lo tienen? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer ¿a quiénes, hermanos? A los que son tentados. Ahora, yo quiero que usted comprenda esto esta mañana. Cristo ya nos hizo libres del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Cristo nos hizo libres de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué pecamos? Porque cedemos a la tentación. ¿Qué les quiero decir? ¿Qué les estoy diciendo con esto, hermanos? Usted es libre, pero sucede que todavía tiene una naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay carne y naturaleza pecaminosa en nosotros, hermanos? Amén. Ok. Entonces, vea que usted por ahí, ¿verdad? Como todo buen chapín, alguien perdió el teléfono. Alguien lo dejó. Y está: muchacho, no encuentro mi teléfono, dice la gente. Llámenme, por favor. Peor es como yo, que lo tiene apagado, hermano. No lo encuentra nunca. Y entonces, viene usted y encuentra el teléfono. Dice: ay, ve qué bendición. Ya me rayé como buen chapín, ¿verdad? Y si es peor, si es una billetera. El Señor sabía que yo tenía necesidad. Y entonces usted tiene la tentación. Pero hay alguien que está intercediendo por usted para que usted no caiga en tentación. Está intercediendo para usted para que usted sea fuerte. Amén. Está intercediendo por usted para que usted viva en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces viene y dice: el Espíritu Santo, la opción, ¿me lo puedo quedar o lo puedo devolver? Ya está muy quebradito, saber de quién era. Ve, aquí tiene, hasta miran las fotos. Ahí en las redes se ve como gente con el teléfono robado o lo que han encontrado, se toma fotos y suben a la nube la foto. Ahí está la foto del que lo tiene. ¿Por qué peco? Porque cedo a la tentación. Porque olvido que Dios no me ha dado un espíritu de temor,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Me encantó, un día vino un pastor, no me recuerdo de qué país era, y dijo: yo les voy a enseñar. Y saben que eso lo abracé para mi vida. Y él dijo, y me voy a poner lentes porque esto los tengo que ver. Y él dijo: les voy a enseñar, dijo, a vivir en santidad, dijo él. ¿Cuántos quieren aprender a vivir en santidad, hermanos? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren aprender a vivir en santidad? Bueno, es simple, dijo. Mire para allá, dijo. A ver, todos mirando para allá. Ahora mire para allá. A ver, sean obedientes, hermano. Unos de reojo, miren para allá. Ahora mire para allá. Ahora mire para allá. Ahora para allá, para allá. Dígale no al pecado y dígale sí a Cristo. Eso es vivir en santidad, hermanos. Si Él ya triunfó sobre el pecado, Él ya derrotó a Satanás, lo único es que le tenemos que decir, como ese cantito que aprendíamos cuando éramos niños en la escuela dominical: si el diablo llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile, ¿qué, hermanos? Dile no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Úscale. Hermanos, ¿se da cuenta? Porque si no, hermanos, discúlpenme, pero estamos engañados. La vida cristiana es real, y lo que dice la palabra del Señor es que ahora somos verdaderamente libres. Verdaderamente libres para vivir agradando al Señor, y verdaderamente libres para escoger si yo quiero vivir, como les decía, en pecado el lunes, en pecado el miércoles, reconciliándome el viernes. No, hermanos, no nos engañemos. Jesucristo vino para traer y anunciar la buena noticia, hermanos. Es una gran noticia que para nosotros tiene que ser, lo dijeron los ángeles, les traemos, dice, una noticia de gran gozo. Y tiene que ser de gran gozo para nosotros. Isaías capítulo 61, hermanos, es por lo demás revelador. Cuando usted lea a Isaías, al profeta Isaías, hermanos, a este profeta que muchos dicen no puede ser que un hombre haya escrito semejantes profecías, hermanos, a tal punto que algunos lo conocen como el casi evangelio. Isaías capítulo 61. ¿Ya lo tienen, hermanos? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, ¿qué, hermanos? Libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Esta era la profecía. Sin embargo, cuando usted va a Lucas capítulo 4, hermanos queridos, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4 y versículo 16. Lucas capítulo 4 y versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito, hermanos? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya, hermanos. Hoy se ha cumplido. En el momento en que Cristo estaba tomando el rollo
diario leyendo estas palabras, anunciando cómo era que el Espíritu del Señor estaba sobre él para traer esas buenas noticias, noticias de libertad sobre el pecado, noticias de sanidad sobre las enfermedades, pero también de tu herido corazón, noticias, hermanos, que nos dan esperanza. Dice, hoy mismo se ha cumplido esto delante de vosotros. ¿Se puede imaginar, hermanos? Así que esto es una realidad para usted, para mí. A darnos vista, a dar vista a los ciegos. ¿Cuántos pueden ver hoy gracias a Cristo? Podemos ver la realidad, podemos ver la verdad. La luz nos ha alumbrado y nos ha traído esperanza de tal manera, hermanos, que esta cautividad, que esta enfermedad, que esta opresión, que este quebrantamiento y sobre todo que esta cautividad del pecado, hermanos, ya no es una realidad en aquel que le ha reconocido como su Señor y Salvador, aleluya, y que ha creído en él y que ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. Así que, hermanos, esto debe de ser motivo, porque nos ha dado un manto de alegría, nos ha dado óleo de gozo. Imagínense ustedes qué significa eso, que el tipo de con el aceite con el que usted, yo no sé si usted se echa aceite de resino, ¿cómo era que le daban para los empachos a los niños antes, hermano? Aceite de oliva. Ay, eso está rico, hermano, el aceite de oliva está rico. Pero el resino dice que les daba para las lombrices, yo no sé qué. Pero el aceite con que el Señor nos unge, hermanos, es un aceite, es un óleo de gozo. Es un manto de alegría. Es sanidad, es libertad. Así que se da cuenta, hermanos, cómo es que el Señor viene a cumplir todo lo que estaba escrito, a dar cumplimiento a la palabra del Señor. ¿En dónde, hermanos? Dígame, ¿qué estaba haciendo él ahí? ¿Estaba crucificado? No, hermanos, estaba leyendo, pero le estaba dando cumplimiento. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que entender que no es solamente el sacrificio de Cristo, no es solamente, en la resurrección de Cristo el que le da validez a nuestra fe. Es todo, es su vida, es su muerte, es su pasión, es su sufrimiento, es su resurrección, aleluya, que le da vida y razón a nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dele esas palmas al Señor, hermano, déselo, dígale gracias, Señor, gracias por anunciar ese mensaje. En Marcos 10:45, hermanos, Él nos da otra razón por la cual Él vino. Marcos 10:45 dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué, hermanos? Para servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahora bien, hermanos, ¿nosotros vivimos para servir? Porque así como Él anduvo, dice la carta de Juan, nosotros debemos de andar como Él anduvo, sirviendo. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros servimos, somos pisoteados, somos humillados. En lugar de gratitud, hay humillación, pero no importa, esa fue la misión del Señor Jesucristo. Por eso en Juan 13:35, hermanos, en adelante dice que Cristo, poniéndose en pie, tomó, hermanos, la toalla y se ciñó, tomó, hermanos, un lebrillo, le echó agua y le lavó a los discípulos. Y más adelante dice: y si yo, siendo su Señor y Maestro, les he lavado los pies, cuanto más deben de lavarse los pies los unos a los otros. Porque Él no vino a ser servido, hermanos. Él vino para servir. Así que eso también debe de aplicarse a nuestra vida, hermanos. Porque qué bonito decir, ¿verdad? Ay, es que yo soy salvo, yo hoy soy libre. No, hermanos, también tenemos que decir: hoy yo soy siervo. ¿Cuántos siervos hay acá? Yo soy siervo porque yo lo imito a Él, porque Él fue siervo. Pero no termina ahí, hermanos. El versículo que sigue diciendo: no vine para ser servido, sino para servir y para dar, ¿qué? Su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatar
y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora este rescate, hermanos, este rescate implica un precio. Esta semana que pasó, hermanos, un caso que conmocionó al mundo, le podría decir al mundo hoy con las redes que se han globalizado, hermanos. Como una persona le puso precio a la vida de una niña, 250,000 pesos, pidiendo esa cantidad para rescatar a esa pequeña. Y como no hubo ese dinero, hermanos, esa niña murió de apenas 8 años. Si Cristo no hubiera pagado ese rescate por usted, esa es la idea, hermanos, de rescate. No es solamente de ir y entrar a un lugar, hermanos, esa es la implicación de pagar un precio. No es solamente de ir y entrar a un lugar y traer a la persona que tienen cautiva, secuestrada. No, hermanos, piden dinero a estas personas, le ponen precio a la vida de otra. Y si usted no le llega, hermanos, oremos por Guatemala, hermanos. Oremos por Guatemala. El mundo se está deshumanizando a tal punto, hermanos, que ya la vida de un pequeño, de una pequeña, pidámosle a Dios. Pero ahora entendamos qué hizo Cristo, hermanos. Cristo no se quedó indiferente ante nuestra esclavitud. Él pagó el rescate. Usted estaba ahí. Imagínese cautivo. Ahora, lamentablemente, hermanos, es difícil conocer personas que han sido secuestradas y que digan: oh no, mis secuestradores me trataron muy bien. Mal paga el diablo a que bien le sirve, hermanos. Si usted le sirvió a Satanás por mucho tiempo, hermanos, déjeme decirle que no paga bien. Pero Cristo vino y pagó un rescate alto por usted. Usted no podía pagarlo. Déjeme decirle que usted estaba en la bancarrota. Usted no podía. Usted no podía. Pero hubo quien. Hubo quien, hermanos. Y el hecho que usted no haya pagado nada por su salvación no quiere decir que no haya costado nada. Fue comprado por precio, a precio de sangre, hermanos. Esa sangre que fue derramada en la cruz, eso fue lo que pagó el rescate, de tal manera que usted hoy es libre. Alabe al Señor. Dele gloria a Dios por eso. Le rescató. ¿Y sabe qué es lo lindo? Lo rescató y lo puso en libertad. Por eso es que hoy le dice: bueno, tienes la opción. Puedes obedecerme. Puedes vivir en santidad. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia, decía allá en Deuteronomio. Que esto no solamente vino a rescatarnos, hermanos. Él vino a llamarnos al arrepentimiento. Marcos 2:17. Marcos 2:17. Dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino ¿a qué, hermanos? A pecadores. Si Él le ha llamado a usted y me ha llamado a mí, es porque éramos pecadores, hermanos. Nos ha llamado, hermanos, para que vengamos a Él arrepentidos. Y una de las cosas primeras, cuando usted vino a Cristo y alguien le guió en una oración. ¿Por qué le guió en una oración? Porque regularmente las personas no saben hablar con Dios.
Recuérdense que hasta los discípulos, hermanos, teniendo una cultura de oración, los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Así que usted, cuando vino a Cristo, hubo necesidad que alguien le guiara en esa oración. Y espero que cuando usted oró esa oración de arrepentimiento, de oración, de recibiendo a Cristo en su corazón, le haya dicho: Señor, reconozco que soy pecador. Señor, me arrepiento de mis pecados. Porque si usted no reconoció que era pecador, si usted no se arrepintió de sus pecados, déjeme decirle que probablemente usted haya recibido otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, hermano, no hay otro evangelio. Es el evangelio que muchas veces se predica hoy en día. Venga a Cristo y se le van a acabar sus problemas. Venga a Cristo y entonces va a ser feliz. Venga a Cristo y de repente se compone su marido, ese que no tiene compostura. Ni con cesárea se compone el hombre. Y entonces por eso es que somos atrapados. Y máxime hoy en día cuando se le ofrece un evangelio de prosperidad. No, hermanos, cuando Cristo vino a llamar a los enfermos, vino a buscar a los pecadores. Aleluya. ¿Y sabe qué? Eso lo confirma Pablo cuando él dice en primera carta a Timoteo, precioso mensaje que él escribe a Timoteo. Vaya conmigo, por favor, capítulo 1 y versículo 15. Cuando lo encuentra, díganme, por favor, ayúdeme. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Ya lo tiene? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué, hermanos? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aleluya. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Aleluya. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vea esta alabanza que escribe Pablo, esta doxología a media carta. Regularmente las doxologías, cuando escribía Pablo o incluía alguna en sus cartas, hermano, estaba al principio o al final. Sin embargo, esta doxología la encontramos en medio, ¿y esto qué significa doxología? Esta alabanza, esta adoración, esta glorificación al Señor, a Dios, a Jesucristo. Hermanos, ¿por qué, hermanos, aparece en este momento? Porque Pablo está escribiendo lleno de gozo, estallando de gratitud a Dios, diciendo que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, y dice: de los cuales yo soy el primero. Aleluya. Él me recibió en misericordia, y lo que está en su corazón es una alabanza. Y por eso él dice: por tanto, al Rey, aleluya, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria. Hermanos, lo que debe despertar en nosotros ese sacrificio, ese buscarnos para encontrarnos, para salvarnos, para rescatarnos, debe despertar en nosotros con una explosión de alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Siempre lo decimos, hermanos, que muchas veces nosotros tenemos que estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el que está cantando, hermano, levante sus manos. Hermano, alabe a Dios. Hermano, no habría necesidad si solamente, hermanos, por eso dice ese canto: cuando pienso lo mucho que hizo por mí, no solamente puedo gritar, hermanos, sino alabar, adorar a Dios, reconocer su sacrificio. ¿Cuántos alaban su misericordia? Vea, estalla el corazón de Pablo en estas líneas, en adoración. ¿Por qué? Porque ese rescate, porque ese llamamiento a Pablo como pecador lo hace reconocer que es el único. Por eso dice: por tanto. En conclusión les puedo decir, dice Pablo, que Dios es el único que se merece alabanza, reconocimiento. Es el único y sabio Dios. Es el único que pudo, hermanos, rescatarnos.
Armando canta en uno de sus himnos que grabó, hermanos, no es de él, pero es de dominio público, y dice: nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Solo Él, hermanos queridos, solo Él pudo hacerlo. Solo Él pudo rescatarnos, hermanos, y darnos esa bendición de gracia, esa gracia inmerecida, ese favor inmerecido, hermanos, que usted no podía pagar, usted no podía comprar esa salvación. Por eso ni siquiera se nos puede ocurrir en la mente, hermanos, que haciendo un sacrificio, que fabricando algo, que cargando algo, que encendiendo algo, que, hermanos, podemos nosotros, o incluso elevar una oración, podemos comprar esa salvación tan grande como dice Hebreos, hermanos. Pero también el Señor vino para algo, hermanos, y Él vino para juicio. Él vino para juicio, y lo dice en Juan 9:39. Y esta es una de las verdades que el mundo, hermanos, hoy quiere evadir. Porque ¿cómo un Dios de amor va a juzgar al mundo? ¿Cómo un Dios de amor, como nos dijo en una ocasión un amigo, yo creo que al final Dios va a salvar a todos? ¿Qué les parece ese pensamiento? Yo creo que al final lo que va a hacer Dios con todas las personas, con todas las religiones, es tener misericordia y salvar a todos. Cuán equivocados estamos, hermanos, si pensamos así. Juan 9:39 dice, hermanos, lean conmigo, por favor. Vamos a leer desde el 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Estoy leyendo Juan 9:35. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo: creo, Señor. Y ¿qué, hermanos? Le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que, dice, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Para juicio. Aquellos que en nuestra soberbia creemos que podemos hacer algo para comprar nuestra salvación, seremos cegados. Pero aquellos que en nuestra humildad, hermanos, como este hombre le dijo: ¿crees en el Señor? ¿Quién es? Soy yo el que hablo contigo. Creo, Señor. Mire qué fe más instantánea. Pero había surgido, por supuesto, hermanos, a través de un milagro en la vida de este hombre. Ahora yo quiero preguntarte, hermano, ¿ha hecho Dios el milagro en tu vida? ¿Ha hecho Dios el milagro de la vida eterna en tu vida a través de su Hijo Jesucristo? Hermanos, si tiempo nos faltaría para recordar que Él vino a este mundo no solamente para que pudiéramos ser salvos, sino también, hermanos, para que pudiéramos ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo así? Hermanos, es que usted ahora ya no es de la misma naturaleza. Usted ha sido transformado, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas, y aquí son hechas. Pero esa nueva naturaleza es ser parte. Esa es una naturaleza espiritual. Y es también, hermanos, ser participantes de su naturaleza. Vayan conmigo, por favor, a 2 de Pedro, porque ahí es donde nosotros necesitamos avanzar. Usted ya no puede quedarse solamente con alabaré, alabaré. Usted tiene que avanzar. Usted tiene que avanzar en conocer al Señor. Aleluya. 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, y versículo 4. Por medio de las cuales, versículo 3, vamos a empezar a ver para entender un poquito el contexto.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Segunda de Pedro. ¿Ya lo tienen, hermanos? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante Él, oiga, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, hermanos, ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué, hermanos? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, el mundo está en proceso de descomposición, ¿sí o no? Cada vez está peor. Por eso es que les acabo de contar esa noticia tan atroz, hermanos, de veras. Está en corrupción, descomposición, hermano. Y usted dice que huyó, mire, por favor, hermano, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Pero, hermanos, usted huyó de esa corrupción no para decir ahora estoy medio, ¿verdad? No, hermano, porque si usted, óigame, ¿cuántos de nosotros, hermanos, miramos un pan que tiene moho y lo que hacemos es que le quitamos el pedacito de moho? A ver, algunos lo hicimos, bueno, a mí me tocó, hermano, nunca se me va a olvidar. Yo creo que fue cuando estaba en Jocotán, en Chiquimula, hermanos. Los hermanos ahí nos daban de comer, ¿verdad? Cuando llegamos a esa casa. Y ahí no había luz. Y bueno, en la noche, hermanos, nos dieron para tomar cafecito con pan. Pero yo miré un poquito raro el pan, hermanos. Entonces me fui así donde estaba la candelita en la cocina, porque no había, ¿verdad? Y empecé a ver así, ¿verdad? Que tenía pedacitos. Entonces yo, ¿verdad? Así discretamente comencé a agarrar el pan como, me quiere, no me quiere, ¿verdad? Me quiere, no me quiere. Y empecé a quitarle así los pedacitos y así me lo comí. Pero muchas veces nosotros hacemos eso. Y una de las cosas que usted tiene que saber es que si ese pan ya tiene moho por fuera, ese pan ya se arruinó por dentro. Ese pan ya no sirve, hermano. Por eso tiene que comerse el pan. No es para que tire el pan con moho, no, cómaselo antes de que se arruine, hermano. Ahorita que hay calor, hermano, todo se arruina. El tomate no le va a decir, es que le voy a quitar ese pedazo. No, hermano, ya se arruinó. Lo único que fue es que brotó lo que está adentro. Y eso es lo que nosotros, hermanos, podemos creer, que salimos del mundo, que podemos salir del mundo como ese pedacito de moho, hermanos, y que nosotros ya nos salvamos. No, hermanos, nosotros teníamos que haber sido transformados, una nueva naturaleza, aleluya. Por eso es que Cristo nos hace, hermanos, nueva criatura. No para que usted traiga esa descomposición que tiene el mundo, hermano, sino usted sería un microbio más, una bacteria más en el reino de los cielos. No, hermanos, nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Por eso usted ahora puede decirle no al pecado y sí a Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a vivir esa vida y esa vida en abundancia que el Señor nos ha dado? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por todas las causas y razones que Él hizo? Ahora definitivamente, hermanos, tuvo que haber algo que tenía que certificar nuestra fe. Y por ejemplo, hermanos, hoy en día usted encuentra en muchas empresas, y algunos lo pintan grande, no sé si ha visto, la palabra ISO 900 o 9000, perdón, o ISO 9001. No sé cuántos han visto eso. Bueno, esto, hermanos, vamos a decir así, este rótulo que aparece en las empresas, hermanos, es un tipo de certificación. Eso lo que le da a usted a decir es que esa empresa se sujeta a la certificación de calidad, que su producto ha pasado, hermanos, por ese control de calidad y cumple con todos los estándares internacionales. Óigame bien, eso no cualquiera lo pone, porque eso solamente aquellas empresas que cumplen con los estándares internacionales lo pueden llevar, hermanos, de control de calidad, de tal manera que usted puede, hermanos,
muy bien decir, yo voy a ir a comprar esa empresa, porque lo que voy a comprar es un producto de alta calidad, certificado. Así que nosotros necesitábamos algo que certificara nuestra fe. Así que nosotros necesitábamos algo, hermanos, que le diera ese sello, hermanos. Porque déjenme decirles, queridos, que en la tumba de Mahoma están los huesos. Bueno, ya no hay huesos, ahí hay quizás polvo, hermanos. En la tumba de Buda, ahí está, hermanos, su polvo nada más. En la tumba de cualquier dios. Pero déjeme decirle que en la tumba de Cristo está vacía, aleluya, y ha resucitado. Si algo ha certificado y certifica nuestra fe, hermanos, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Dale fuerte ese aplauso, hermano, porque usted puede decir, mi fe no es vana, mi fe no es falsa, porque en 1 Corintios dice 15:14 dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. El sacrificio de Cristo, muerte en la cruz, su nacimiento, su crucifixión, los latigazos, todo, hermano, óigame bien, todo hubiera sido inútil si no tuviera ese sello. El sello de la resurrección de Jesucristo es el sello que garantiza que usted está firme, sabiendo que usted ha pasado de muerte a vida, y que si usted muriera en este momento, usted iría a la patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? No por los méritos suyos, sino por los méritos ¿de quién? De Cristo, aleluya. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Y que yo quiero saber, yo quiero que dentro de usted busque si su corazón explota de gozo, si su corazón explota de gratitud, si su corazón, si en su corazón hay alabanza y adoración. Aquel que vino, aquel que sufrió, aquel que derramó su sangre, aquel que lo hizo todo por usted. Descubre en su corazón y dígale: Señor, gracias, porque fuiste desechado, soy aceptada y tú condenado, todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Dígale al Señor, dígale al Señor. Póngase de pie. Sí, Señor, póngase de pie y dígale: Señor, tu cruz me hizo libre, tus llagas me sanaron, Señor, lo diste todo por mí.